Bueno, aquí estamos entonces en otro episodio de la tertulia política. Seguimos hablando con líderes políticos colombianos para cambiar la conversación, para pasar del pesimismo al optimismo, para dejar de hablar de lo que habla el presidente todos los días y hablemos mejor de lo que nosotros proponemos como sociedad. Entonces estamos hoy aquí con Juan Manuel Galán. Juan Manuel, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias Felipe por el espacio tan valioso y que se ha vuelto ya tan famoso este podcast, ¿no? Esperamos que así sea. Juan, ahorita me estabas hablando antes de que empezáramos aquí el episodio, de un acuerdo nacional que estabas proponiendo. Pues un acuerdo nacional de sanidad mental colectiva en Colombia en donde empecemos a ignorar lo que dice el presidente, porque el presidente todo el tiempo a punta de mensajes en X causa zozobra, causa incertidumbre, pero tal vez le estamos parando demasiadas bolas a lo que dice el presidente todos los días. Y yo creo que el acuerdo nacional debería ser por ignorar un poco todos esos mensajes erráticos políticos que envía a diario. Este es un poquito el propósito de este podcast, porque uno entiende que definitivamente hay un gobierno que un país que quiere otra vez enderezar su rumbo. Pero yo creo que enderezar el rumbo nunca se puede hacer en contra de alguien. Yo creo que para que nosotros nos podamos unir como sociedad, hay que hacerlo alrededor de las ideas. Entonces, bueno, hay una cantidad de precandidatos presidenciales que ahorita le voy a hacer esa pregunta, a ver usted que nos contesta. Una cantidad de precandidatos presidenciales que, digamos, ha sido un poquito prematuro. Yo creo que también en virtud de lo que está pasando con todo el caos y el desgobierno, y sobre todo como en la diferencia de las estaturas. Entonces yo creo que hay unas candidaturas que quieren empezar ya a caminar ese andar de unas campañas que yo creo que van a ser largas para que la sociedad los conozca, y es muy importante. Y por eso son estas conversaciones, para que la gente entienda ustedes de qué hablan, o sea, de qué están hablando las personas que, digamos, algunos ya son precandidatos o que están destinadas a liderar nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces esta conversación es alrededor de las ideas, pero antes de irnos de Petro, le voy a preguntar una cosa, y es, ¿usted qué opina de esa constitución, esa asamblea constituyente, esa convocatoria del poder constituyente de la que habla el presidente Petro? Pues lo que opino es fundamentado un poco en la evidencia y la experiencia que se ha tenido en países que han querido hacer ver, líderes caudillistas extremos que han querido hacer ver que la solución a los problemas está en cambiar la constitución. La experiencia más reciente es la chilena, el fracaso que tuvo todo ese ejercicio. Entonces en Colombia lo que tenemos que buscar no es cambiar la constitución, sino aplicarla, desarrollarla, llevarla a materializarse. Y ahí el nuevo liberalismo, fíjate tú, Felipe, tiene una contribución muy importante. Toda la enumeración de los derechos en la Constitución, los derechos fundamentales, fue un aporte del proyecto de reforma constitucional que el nuevo liberalismo, antes de ser exterminado y de que pues, asesinaran a su líder máximo, su fundador, mi padre Luis Carlos Galán, dejó como contribución póstuma a la Constitución del 91 todo el cuerpo de enumeración de los derechos fundamentales en nuestra sociedad. La Carta de Derechos. La Carta de Derechos, exactamente. Que yo creo que en realidad eso ha cambiado muchísimo nuestra sociedad, ¿cierto? La Carta de Derechos y la posibilidad de que sean aplicados vía un procedimiento como la acción de tutela. Yo creo que eso es de lo que más ha funcionado en la Constitución, pero hay otros temas que yo creo que una reforma a la política, una reforma a la justicia que han quedado pendientes, pero sobre todo en temas de ordenamiento territorial. Yo creo que el tema de la autonomía fiscal para las regiones, para que las regiones puedan solucionar sus propios problemas, yo creo que es un gran tema pendiente. ¿Usted qué opina? Esa es una prioridad, porque tenemos en Colombia una monarquía presidencial por la institución presidencial y el poder de definición de inversiones, de presupuestos, de asignación de recursos a las regiones es omnímodo y se ha recentralizado el país. El nuevo liberalismo, y tengo que nombrarlo otra vez, la Ley 12 de 1986 fue una de las primeras leyes en Colombia que transfirieron por concepto del impuesto a las ventas recursos de la nación a los entes territoriales. Y fíjate, Felipe, que pues cada 18 meses en promedio se hace una reforma tributaria en Colombia, pero siempre es una reforma para pagar el incendio fiscal del gobierno nacional.
pero nunca se ha hecho una reforma del estatuto tributario para reformar las finanzas territoriales, para simplificar el estatuto tributario, que es un obstáculo para que las empresas también, sobre todo las empresas de clase media, las micro y pequeñas empresas, tengan las facilidades para declarar sus impuestos, para combatir la elusión y la evasión, para mejorar en formalización, pero también para el acceso a crédito, porque es que en Colombia hay unas grandes oportunidades de inversión, pero hay cuellos de botella como la seguridad jurídica y la estabilidad de las normas, y también el tema del mensaje político errático del gobierno nacional permanentemente y las limitaciones de acceso a financiación y crédito. ¿Financiación y crédito para los ciudadanos o para las entidades territoriales? Para los grandes inversionistas, yo conocí hace poco un gran inversionista que cree en el agro colombiano y dice: ustedes colombianos son absolutamente privilegiados por Dios y por la vida y por la naturaleza. Ustedes no se han dado cuenta lo que tienen que no tiene el mundo. Ustedes tienen agua y tienen tierra. El mundo cada vez va a demandar más alimento por el crecimiento poblacional. Y esos países que están creciendo poblacionalmente tanto no van a tener cómo alimentarse y van a tener que venir a invertir a Colombia para producir alimento. Pero uno llega acá como inversionista y este señor tiene una planta, por ejemplo, de producción de aguacate Hass, que exporta hacia Europa y que exporta a Estados Unidos, con 2 líneas, cumpliendo los requisitos fitosanitarios para Europa y los requisitos fitosanitarios para Estados Unidos. Y él decía: yo vengo a invertir, le estoy comprando a un precio justo a los cultivadores, porque él no tiene cultivo, sino que hace el procesamiento, y vengo y trato de buscar crédito y no consigo. O sea, unas tasas de más del 20%, imposible. Si no abrimos esas posibilidades de financiación para los inversionistas, para los emprendedores, pues va a ser muy difícil recuperar la expansión de la clase media que se ha perdido con la pandemia y con todo lo que hemos vivido en los últimos años como política del gobierno, porque para el actual gobierno parecería que el enemigo declarado que hay que acabar fuera la clase media. Yo creo que con eso que tú dices del tema del acceso al capital, hay otras variables que pueden ser muy atractivas para los inversionistas, ¿cierto? Y es también que los territorios, dependiendo de sus capacidades, empiecen a atraer esos inversionistas con diferencias fiscales, tributarias, exenciones, con capacitar a la gente, con de temas inclusive de climáticos, ¿cierto? Y hay una cantidad de temas donde cada región puede empezar a competir y esa competencia puede hacer muchos mejores esfuerzos que los que hace un solo gobierno nacional, que al final yo creo que inclusive puede dar una restricción en corrupción, en gastos suntuarios. Porque al pasar recursos a las regiones y que las regiones se encarguen de sus problemas, el gobierno nacional se va a tener que encargar de 2, 3, 4, 5 temas y los va a tener y no va a tener esas arcas llenas que hoy se posibilitan para que no pase nada en las regiones y esos dineros se pierdan. Totalmente de acuerdo. Y es un poco lo que ha pasado con el sistema educativo en la básica primaria y secundaria. La Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, que transformó la básica primaria y secundaria, creó el PEI, el Proyecto Educativo Institucional, el gobierno escolar, los personeros estudiantiles, democratizó una de las instituciones que han sido más autoritarias tradicionalmente en Colombia, que fue la escuela. Y la idea era que a través de esos PEI se volvieran más pertinentes los contenidos educativos de acuerdo a la realidad y al entorno de esa comunidad educativa y que los padres de familia se comprometieran más con el proceso educativo de sus hijos. Pero resulta que dejamos unos PEI sin financiación, porque son letra muerta, no tienen cómo financiarse. Entonces, si un PEI en Antioquia, por ejemplo, quiere tener un énfasis en inteligencia artificial y quieren tener capacidades tecnológicas para que ese sea su PEI, por decir cualquier cosa, no tienen cómo financiarlo. Entonces, porque se le transfieren los recursos de la nación a la Secretaría de Educación, Entonces, en Brasil tuve la oportunidad de trabajar como consultor del Banco Mundial en un proyecto de educación con ese modelo y se financiaba el PEI, las transferencias de recursos iban directo a financiar el PEI y la comunidad educativa se sentaba, padres de familia, estudiantes, profesores, docentes, rectores, y definían un plan de inversiones
con los recursos que tenían para hacer realidad su PEI. Y la misma comunidad que era doliente de esos recursos hacía control sobre la ejecución transparente de esos recursos. No había contratos por allá de las secretarías y todo lo que uno ve, en donde no necesariamente por corrupción, pero sí por intermediación y por tanta gente que interviene, se pierden muchos recursos. Y eso en Brasil ha funcionado en la zona más pobre, que es todo el nordeste de Bahía y de Lençóis y de toda esa zona del nordeste brasileño. Nosotros hicimos esa ley tan de vanguardia en el año 94, pero no la llevamos hasta el final, que era la descentralización de los recursos en favor del P. Cosas como esas tienen que ver con la De descentralización. acuerdo. Y yo creo que también tendría que haber un poquito como de pertinencia en esos pay, también con un poquito con la oferta del mercado laboral, ¿cierto? O con la perspectiva o con las proyecciones que, digamos, cada región en su pay piense que a que le deben apuntar. Pero tiene que haber un poquito como de pertinencia, porque yo creo que no estamos hoy educando a la gente para trabajar. Hay que educar a la gente para trabajar. La gente necesita trabajar, la gente necesita platica en el bolsillo. Y nosotros siempre echamos mucho esa cantaleta en campaña en Medellín. Sobre todo las mujeres necesitan plática en el bolsillo para garantizar una cantidad de libertades, para garantizar la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía política. Y ahí regresamos a esa Carta de Derechos para hablar un poquito de libertades. Yo quiero hablar con usted, Juan Manuel, de libertades. Y yo creo que las libertades es algo que ha estado en juego con este gobierno, ¿cierto? Yo creo que dábamos por sentadas una cantidad de cosas, de que éramos los dueños de nuestros ahorros, de que podíamos escoger cuál era nuestro sistema de salud, y hoy estamos viendo que, digamos, esas libertades están siendo amenazadas. Yo considero que, volviendo al tema de la autonomía económica, que hay una libertad muy importante, y es la libertad económica, que cada persona pueda depender de sí misma, que cada persona tenga una educación pertinente a la oferta laboral para que se pueda desempeñar por sí mismo y no dependa de nadie más, y no dependa sobre todo del Estado. En ese camino o en esas teorías del desarrollo, ¿usted es partidario de que Colombia siga apostando por disminuir la pobreza o por disminuir la desigualdad? Yo creo que hay que disminuir la desigualdad en términos de oportunidades, porque es que la igualdad que hace sentido y que es lógica y que es meritoria es que todos tengamos, independientemente del lugar en donde hubiésemos nacido en Colombia, las mismas oportunidades, porque esas oportunidades empiezan desde la nutrición y el afecto. Es decir, si nosotros lográramos en Colombia garantizar que todos los niños de aquí en adelante, como un propósito nacional, que a ningún niño le falte nutrición y afecto, podemos empezar a transformar el país y transformar las oportunidades que la gente tiene de arranque. Porque pues nutrición y afecto inclusive viene de antes de la propia educación. Claro que hay que lograr oportunidades de una educación de calidad, pero que la igualación de oportunidades sea hacia arriba y no hacia abajo. El problema de este gobierno y de las teorías marxistas y extremas es igualarnos para abajo. Entonces buscar que todo el mundo sea pobre y que todo el mundo tenga subsidio y que todo el mundo de manera clientelista le deba el subsidio al gran caudillo y Mesías que se lo dio y de a perpetuidad le voten para que siga religiéndose en el poder, acabando con la clase media y apoderándose de sistemas como el de salud, como el sistema pensional. Yo lo que creo es que esas libertades en materia económica deben interpretarse desde una óptica democrática. Es decir, así como hablamos de democracia política, deberíamos hablar de democracia económica, de que el consumidor esté en el centro, de que el consumidor pueda tener diferentes opciones para escoger, que haya una competencia por tarifas, por buen servicio. Lo que tenemos muchas veces en el panorama económico nacional son posiciones dominantes en la economía, en los diferentes sectores. Entonces, creo que esa es una conversación que tenemos que tener también. ¿Cómo interpretamos una economía mucho más abierta para que todo el mundo tenga oportunidades de participar en ella? ¿Y por qué yo le ponía esa comparación? Porque yo creo que al crecer con un país en crecimiento, con crecimiento económico, yo creo que se vuelve mucho más sostenible
ese progreso y esa lucha contra la desigualdad se va decantando un poquito en el tiempo. Entonces me parece que claro que este es un país desigual, que la prioridad en mi punto de vista debería ser el crecimiento, el crecimiento económico sin duda, ¿cierto? Yo creo que es mucho más eficiente y llegar, eso sí, como usted lo dice, a una igualdad de oportunidades, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades sin importar en qué lugar nacieron. Y eso, Juan, yo tenía aquí preparada una frase que yo te quiero leer, que tiene un poquito de sentido con esta discusión que estamos teniendo, y es una frase que dijiste vos, que dice: el mayor homenaje que podemos rendirle a mi padre es continuar su lucha por un país en paz, sin odio y con oportunidades para todos. Entonces, ¿cómo lograr esas oportunidades? Ya nos dijiste que había un tema desde afecto, desde la nutrición, que yo creo que se ha incorporado muy bien esos planes de alimentación escolar, de garantizar a los niños y a veces a las madres gestantes que tengan garantizada esa nutrición. Pero, ¿qué más podríamos hacer para que este país tuviera más oportunidades? Pero fíjate que los PAE, también hablando de los PEI, deberían ser contratados con cada comunidad educativa, porque es la comunidad educativa la que va a cuidar como un tesoro, como un baluarte, la alimentación de los niños. Es una especie de contratación social. Y directamente la comunidad, que puede organizarse, que puede comprarle a productores y cultivadores locales, sus productos locales, que pueden asociarse entre ellos para producir el mejor alimento que le van a dar a sus hijos. Pero eso de los contratistas de los alimentos, de la corrupción que hemos visto con los PAE, el otro esfuerzo que tenemos que hacer grande es en los bancos de alimentos. El de Bogotá es un banco de alimentos muy interesante, modelo, pero yo me sueño con que todos los municipios de Colombia tengan su banco de alimentos y no nos vuelva a pasar lo de la pandemia, que la gente sacaba el trapo rojo porque no tenía con qué comer ni tenía que comer. Pero me gusta esa idea suya de una especie de contratación social, ¿cierto? Una contratación directa, social, con las comunidades, porque eso puede ser también una palanca de progreso, ¿cierto? Es que esos son subsidios de alguna manera al mérito y un incentivo a empezar una especie como de emprendimiento, ¿cierto? Y no un subsidio porque sí, ¿cierto? Que yo creo que los subsidios no hacen que se supere la pobreza. Yo creo que está más que probado. Aquí en este país venimos aumentando los subsidios sin parar desde el año 2006 y la pobreza no ha disminuido, ¿cierto? Entonces yo creo que eso ahí hay que cambiar y hay que ser muy claros, sobre todo con la gente que vota, con esas tesis. Sí, hay que revisar los subsidios porque, es decir, los subsidios bien focalizados, los subsidios como impulso para que la gente tenga una oportunidad. Temporales. Pero que no se vuelvan un proyecto de vida, como se le han vuelto a muchas personas que dicen: no, a mí no me contraten y me formalice porque me sacan del Sisbén y yo no me quiero salir del Sisbén. Y hay una cantidad de gente metida en el Sisbén que no debería estar, que no necesita. Se ha vuelto a veces un negocio de familia, tener diferentes subsidios por diferentes temas y de eso vivir y no hacer nada más. De acuerdo. Entonces eso no puede ser un proyecto de vida el subsidio. Es que ahí volvemos a hablar otra vez de esa libertad económica, de esa independencia, de que necesitamos que todo el mundo trabaje y se esfuerce, porque yo creo que eso también da dignidad, da ganas de vivir, nos da impulso como país, ¿cierto? Hay una cantidad de temas adicionales a simplemente a esas frías ecuaciones económicas. Y los colombianos son muy trabajadores y buenos trabajadores en general, la gran mayoría, y tenemos fama internacional. Muy apreciados cuando emigran al exterior. Claro, tenemos fama internacional de ser muy buenos trabajadores, muy comprometidos, muy dedicados, disciplinados, pero sí se necesitan oportunidades para que la gente pueda ser independiente, pueda emprender y tenga un capital y tenga un préstamo. Pero, ¿qué tan difícil es lograr financiación? Tanto para los emprendedores como la financiación legal de los políticos. O sea, tú ve a presentarte a un banco para que te presten para una campaña política. Eso es lo más difícil y complicado del mundo. Le demoran a uno una cantidad de tiempo, pasa por un comité, el subcomité de no sé qué,
Y es complicadísimo. Entonces, claro, hay que perseguir la financiación ilegal de la política, pero también hay que facilitar la financiación legal de la política desde el sistema financiero. Has tocado un tema que a mí me pone mucho a pensar, Juan, y es, yo creo que los políticos necesitan vivir de la política. Si los políticos necesitan vivir de la política, ya no son libres, volvemos al mismo tema, de poder expresar sus opiniones y de ser críticos y de decir lo que hay que decir porque tienen que trabajar. Entonces yo creo que eso de pronto también ha medrado y ha, digamos, menguado esa capacidad de acción democrática que nos permita contar con unas oposiciones reflexivas, que hagan aportes y que verdaderamente haya unos cambios en el poder que sean positivos. Sí, yo aquí voy a tocar un tema, un punto que es bastante impopular, pero yo creo que es necesario tocarlo. Y es que nosotros no podemos seguirle apostando a la desinstitucionalización de la política. Y realmente lo que institucionaliza la política, una institución democrática básica, fundamental, es tener más de un partido político y tener partidos políticos que efectivamente cumplan su función en una democracia, que es ser intérpretes de la sociedad. Y para lograr eso tienen que renovarse periódicamente, no solamente en las caras y las figuras que aparecen, sino también en estar permanentemente actualizándose en su contacto con la gente, en su espacio de escucha con la gente, de conversación, de construir opciones, interpretar, buscar soluciones. Eso yo creo que es muy importante, pero tenemos todo un sistema electoral y político que le apuesta a debilitar a los partidos políticos. El voto preferente, por ejemplo, lo que ha causado es una balcanización de los partidos políticos. En Colombia no tenemos partidos políticos por el voto preferente, sino tenemos confederaciones de grupos políticos que se unen, pero cada uno se busca su financiación, cada uno pues pelea con el otro dentro de su mismo partido y compite por llegar. Y eso es lo que ha producido también mucha frustración en la gente, esa crisis de los partidos, en donde la gente busca aventuras y ha buscado aventuras populistas, aventuras antipolíticas de personajes que después terminan causando una mucho mayor frustración en la Pero gente. yo creo que, como tú dices, yo creo que esto pasa un poquito por la financiación, porque yo creo que los partidos políticos tienen que aprender a perder. Aprender a perder y empezar a construir, para que la gente entienda que hay un partido político diferente, ¿cierto? Un partido político que se quede con su idea, que no se sume al que va a ganar, sino que construya y construya y construya y mande un mensaje hasta que ese mensaje se consolide y hay un momento en que van a llegar al poder. Yo creo que de pronto eso es lo que le ha faltado a nuestra democracia, ¿cierto? Porque como siempre tenemos que velar por una cantidad de gente que necesita comer y vivir y viven de la política, entonces hay que colocarlos a todos, entonces las tesis, las defensas de las tesis, inclusive en contra del que esté en el poder, digamos que no son rentables. Yo creo lo mismo, pero creo que sí hay que también ser muy conscientes de lo que es el clientelismo, que es diferente a la representación política. Es decir, en cualquier democracia del mundo, la británica, la sueca, cuando un partido político gana las elecciones, se gana el derecho que le dio el constituyente primario, que es el votante, a tener una representación política, con gente idónea, con gente íntegra, que represente al partido político. Otra cosa es el clientelismo. El clientelismo es, por ejemplo, lo que tenemos en muchos ámbitos en Colombia, en alcaldías, en gobernaciones, en el gobierno nacional, de la repartición de las órdenes de prestación de servicios, donde a esos contratistas les dicen que tiene que entregar cada mes el 40, el 50, hasta el 60% de su salario al grupo político que supuestamente, pues que supuestamente no, que está controlando un pedazo de la administración en una entidad y tienen también que repartir cupos de publicidad en las elecciones, tienen que registrar votantes, tienen que llevar gente a la reunión política y si no les quitan el contrato y los botan a la calle. Es decir, cosas así sí son deleznables y sí son clientelismo y sí deberían un acuerdo, o sea, si hablamos de acuerdos nacionales, un acuerdo para luchar contra esas prácticas clientelistas.
otra fuente de clientelismo y de corrupción en la política muy grande y que no necesita una reforma extraordinaria y un acto legislativo y cambiar la constitución o la ley, simplemente una decisión de voluntad política del presidente de la República. Desde el gobierno de Andrés Pastrana, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda, se empezaron a aprobar en el presupuesto nacional de inversión partidas globales. Entonces, por ejemplo, Invías, presupuesto, partida global, 5 billones de pesos, por decir cualquier cosa. Y entonces el Congreso aprueba así, agregado, esa cifra. Y luego el Ministerio de Hacienda, a punta de resoluciones de traslado presupuestal, convierte esa partida global en 15, 20, 30, 40 carreteras. Y reparten los cupos indicativos, sobre todo entre las comisiones terceras y cuartas, que son las económicas y las del presupuesto. Y de esa manera aparece la mermelada, que son el parlamentario que recibe un cupo indicativo, busca un contratista, habla con un alcalde, hace toda esa triangulación y se embolsilla el 10% cada uno, queda mal hecha la obra, se cae la obra, puede causar víctimas O no tiene ninguna mortales. prioridad, simplemente el congresista es importante para que se apruebe alguna ley en uno u otro sentido, recibe su cupo indicativo y las obras que se hacen no son las que necesita el país. Entonces dime tú, si tenemos una planeación nacional que si hace su trabajo y cumple con su vocación institucional, pues es planear la inversión del país. Entonces, ¿por qué aprobamos o por qué seguimos aprobando el presupuesto nacional de inversión de manera agregada y no desagregada por proyectos? Pero yo creo, Juan, inclusive si lo comparas con una empresa privada, yo creo que volvemos al tema ahí de la autonomía fiscal. Nadie conoce mejor los problemas que las propias regiones. Y si las regiones son las que gestionan y tienen con qué poder terminar las carreteras terciarias, pavimentar las secundarias, contratar obras de infraestructura, utilizar las APP, tener capacidad de endeudamiento, yo creo que el gobierno nacional se quita un problema de encima y empezamos a gestionar un poquito mejor el rumbo del país. Pues es que este gobierno, que se las da de que es un gobierno pro paz y ellos creen que pro paz es declarar a cualquier delincuente gestor de paz. Pero los acuerdos de paz que costó tanto sacar adelante con polémicas y con gente que no estuvo de acuerdo, pero finalmente pues fueron acuerdos relacionados con la tierra, con la participación política, con el narcotráfico, con la justicia transicional, con todo lo que se acordó. Con la igualdad de oportunidades. Exacto. Con la histórica desigualdad de oportunidades. Entonces, en el primer punto, que es el tema agrario, ¿por qué no avanzamos en el catastro multipropósito? Que es fundamental también para que las finanzas territoriales tengan los ingresos por catastro que deben tener, por predios que deben tener, porque no tenemos trazado el mapa de la propiedad en Colombia de la tierra. Le están entregando tierras a los campesinos como si los campesinos comieran tierra. O sea, si los campesinos les dan una tierra, pero no les dan asistencia técnica, no les dan las herramientas para hacer un proyecto productivo en esa tierra, ¿qué van a hacer con esa tierra? Y usted sabe cíclicamente cuántas reformas agrarias así hemos hecho, ¿cierto? Después la tierra, porque no tienen con qué producirla, vuelve al poder de los terratenientes que se las compran por una suma irrisoria y volvemos otra vez a dar la vuelta. Yo le hago una pregunta a Juan. Sí. Usted tiene una responsabilidad muy grande. Usted recuperó la personería jurídica del nuevo liberalismo. El nuevo liberalismo que fue el movimiento que lideró su padre, Luis Carlos Galán, ¿cierto? Yo lo recuerdo, yo estaba muy pequeño, pero toda esa lucha de encarar el narcotráfico con mucha valentía. Esa lucha contra la corrupción. ¿Qué va a pasar con el nuevo liberalismo? ¿Usted va a ser candidato presidencial, Juan? Yo estoy dedicado a mi papel, que es ser director nacional del nuevo liberalismo. Tenemos en este semestre que culmina del 2024 varios retos. El reto todo el mes de octubre de las asambleas territoriales que está realizando el partido en cada departamento, con los colombianos en el exterior y con Bogotá. Ahí se están eligiendo los comités territoriales del partido, se están eligiendo los delegados al Congreso Nacional del partido, que va a tener lugar 29 y 30 de noviembre en Cartagena, y donde un tema muy fuerte, que siempre hizo parte del ADN programático del nuevo liberalismo, fue la descentralización. Y los estatutos del nuevo liberalismo
reflejan ese discurso político y son coherentes con ese discurso político. Porque yo recuerdo una frase que le oí repetir muchas veces a mi papá, que decía: un partido no le puede prometer a una nación lo que primero no es capaz de conseguir para sí mismo. Entonces, si nosotros queremos un país descentralizado, tenemos que hacer un partido descentralizado. Y fíjate esto tan interesante: el nuevo liberalismo, el año pasado, para las elecciones del 29 de octubre, entregó más de 5.700 avales. Esos avales fueron entregados por los comités territoriales del partido, por la base del partido. No los decidimos acá en Bogotá, en un conciliábulo ahí de parlamentarios o como hacen varios partidos. Las bases eran las que decidían la atribución de los avales. Y en la Dirección Nacional teníamos un derecho de objeción. De más de 5.700 avales yo solo tuve que objetar 2, porque hubo dificultades. Claro que establecimos una ruta del aval, es decir, unas reglas de juego claras y unos pasos que tenía que cumplir cada candidato avalado por el nuevo liberalismo, y los comités territoriales respetaron eso. Pero el éxito que tuvimos en las elecciones pasadas fue la motivación y el ánimo que tuvo la gente, que no sentía que le atropellaban su trabajo, que le respetaban su liderazgo, su conocimiento del territorio y de cómo podrían armar equipos. Y eso ha sido muy valioso en el nuevo liberalismo, y es el reto también que tenemos de mantenerlo para lo que viene. Bueno, Juan. Estoy concentrado en eso, en ser director nacional. No, está muy bien. Primero lo primero y después lo otro. Y la elección al Congreso del 2026. Que es muy importante, es muy importante para todos los colombianos. Tenemos que tener porque nunca le paramos bolas los colombianos, nunca le paramos bolas a la elección al Congreso. Siempre se nos pasa y después decimos: ay, sí, el escándalo del Congreso de tal cosa, de tal otra. Y cualquier cosa que se vaya a hacer después de este gobierno, a partir del 2026, va a necesitar unas mayorías sanas, sólidas, de convicción, de compromiso y de lealtad con el país. Que no estén buscando por ahí cupos indicativos. Que no estén pendientes de los negocitos de cupos indicativos, sino que estén pendientes de mirar cómo recuperamos lo que hemos perdido con este gobierno y cómo le respondemos a la gente que votó por este gobierno con la expectativa de cambio, que se siente hoy traicionada y que todavía aspira a un cambio. Esas reformas también tenemos la responsabilidad de ejecutarlas próximamente. Bueno, Juan, yo te quiero hacer unas preguntas ya para terminar, más personales. Yo quiero que me contes un libro que haya influido en tu pensamiento político. Un libro. Las tesis de Robert Kennedy, que fue un personaje que tiene una historia muy curiosa, porque empezó con McCarthy, que, ¿se acuerdan ustedes? Tenía una cacería de brujas contra los comunistas en Estados Unidos. Entonces uno decía, pero Robert Kennedy participando como asesor de McCarthy en toda esa historia, pero luego tuvo una evolución hacia el liberalismo muy interesante y planteó algo con Jacques Attali de Francia, pues al mismo tiempo. Obviamente Jacques Attali es posterior en Francia, pero este señor Robert Kennedy, pues que lo asesinaron también como candidato presidencial, planteaba unas tesis de cómo buscar una métrica distinta en la economía, que la métrica no fuera exclusivamente el crecimiento económico per se del PIB, porque pues Estados Unidos prácticamente nunca ha tenido un crecimiento negativo del PIB en toda su historia, pero en términos de bienestar de mucha gente, pues ha disminuido en ciertos sectores de ese país el bienestar de la gente. Entonces me pareció muy interesante el buscar una métrica distinta en la economía. ¿Y cuál es esa métrica? ¿O hay que leer el libro todo? Pues hay que leer el libro, pero pues la métrica tiene que ver con, por ejemplo, el disfrute que puede tener la gente de los bienes públicos, que es la gran diferencia de la percepción de bienestar entre los anglosajones y los de Estados Unidos principalmente, y los europeos. Para los Estados Unidos, para mucha gente en Estados Unidos, el bienestar es poder tener poder adquisitivo para ir cada 8 días al mall y comprar lo que quiera comprarse. Pero para los europeos es poder disfrutar de los bienes públicos, del espacio público, de tener unos parques donde todo el mundo pueda estar, donde haya calidad de vida, seguridad, tranquilidad, esparcimiento, recreación, tener las librerías locales donde la gente va y busca su libro, y tener las tiendas de barrio también, donde la gente va y compra el pan o va a comprar la carne y hace mercado.
son concepciones de bienestar distintas, pero me parece interesante que en esta época en donde la desigualdad en el mundo se ha profundizado tanto y tenemos unos super, mega, ultra ricos, Otras perspectivas de mirar el crecimiento económico. otras De perspectivas y cómo, metodologías de medir cómo crece la economía en términos del bienestar de la gente. Juan, una canción. Una canción, una canción. Uy, pero es que me da pena decirle. No, antes, eso es lo que hay que hacer. Pues venga, le digo, estuve en el Festival Vallenato este año por primera vez. Me aventuré a vivir la experiencia y me pareció extraordinaria. Además, le tengo una historia muy interesante y es que mi mamá es la cofundadora cachaca del Festival Vallenato de Valledupar, porque ella fue la que hizo la crónica en El Tiempo, cuando era periodista del Tiempo, de una reunión que tuvo Gabo con Escalona en Aracataca, donde nació el Festival Vallenato. Entonces ella hizo las crónicas y dio a conocer eso. Entonces ella se atribuye, con razón, el mérito de ser la cofundadora rola, como dicen ustedes, del Festival Vallenato. Entonces estuve oyendo las canciones de Silvestre y me encantaron, sobre todo la de Bacano. Bacano de Silvestre. Sí, ¿No? Bacano de Silvestre Dangond me parece chévere. Además todo eso de rojo, rojo, sí, es emocionante. El corazón liberal. El corazón liberal. Bueno, vos llevas en política muchísimos años, o sea, más de 35 años diría yo. Tenías 17 años cuando le entregaste las banderas del nuevo liberalismo Ese fue mi primer acto político. tu primer acto político, pero digamos que ahí ya empezaste a incursionar en política. ¿Qué le diría hoy Juan Manuel Galán a ese pelado allá de 17 años? ¿Qué lección le darías hoy a ese niño que empezó en política en ese momento, en 1989? Pues tengo un pelado que es mi hijo mayor, que se llama Lucas, que va a cumplir el 6 de noviembre 17 años, la edad que yo tenía cuando asesinaron a mi papá. Y tiene ese germen, mi hijo, tremendo de la política. Y yo le he dicho a él que tenga paciencia. Es decir, los jóvenes por naturaleza son impacientes. Ya no digo somos impacientes porque... Yo todavía digo somos. Pero bueno, sí, sí, ¿no? Porque viejo, como decía mi papá, es todos los que tienen la edad de uno para abajo. Ah, de para arriba. No, jóvenes. Ah, perdón, jóvenes, sí. Y vieja la cédula, ¿no? Sí. Como dicen. Entonces yo lo que le digo a él es que tenga paciencia, que todo esto es por etapas, que esto es una carrera de fondo. Una maratón. La idea es llegar lejos, no llegar rápido. Y para llegar lejos hay que pasar unas etapas, hay que aprender a vencer las dificultades, los obstáculos, las frustraciones, las amarguras. Y hay que estudiar mucha, mucha historia, porque ese fue el consejo. Esa fue la anécdota de la última entrevista que le hicieron a mi papá para televisión, donde le preguntó la periodista, bueno, doctor Galán, si usted se encuentra un joven por allá en Bucaramanga, y ese joven donde usted nació, y ese joven allá en Bucaramanga le dice que quiere llegar a ser como ¿usted qué consejo le daría? Entonces él le dijo que aprenda y estudie mucha historia, porque ese es el punto de partida, porque ninguna nación repite los pasos de otra, pero hay momentos en donde la historia le permite a uno tener un contexto y una perspectiva para mejor interpretar el momento en el que uno está y hacia dónde puede ir. Y este momento histórico que estamos viviendo, a mí se me parece mucho históricamente a lo que vivió el mundo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Salíamos de una pandemia, bueno, salió el mundo de una pandemia, la gripa española, que pues proporcionalmente mató mucha más gente que el COVID. Hubo una gran presión inflacionaria, surgían esos movimientos extremos, fundamentalistas, de extrema derecha, sobre todo en Alemania y en Italia. La democracia estaba en entredicho porque estaba desprestigiada como sistema político que ofrece soluciones a la gente. Y estamos viviendo un momento histórico similar. Entonces, estudiar o volver a estudiar ese momento histórico le permite a uno a veces encontrar claves pues para no estar repitiendo la historia. Yo a veces soy de un optimismo que se me va un poquito la mano y le quisiera contradecir un poquito porque
ya hicimos algo que no pasó en esa época y es que nos saltamos esa gran depresión. La superamos, entonces de pronto nos evitamos también esa gran guerra. Bueno, esperemos que así sea y que aprendamos de la historia, pero lo que estamos viviendo ahora con el conflicto de Ucrania y Rusia, con el conflicto en el Medio Oriente, con el estallido de una cantidad de conflictos, con la polarización y el surgimiento de movimientos extremos, pues ojalá no sea el presagio de que vamos en esa misma dirección de un gran conflicto global, pues de unas proporciones, bueno, es que la Segunda Guerra Mundial mató a más de 60 millones de personas, ¿no? Eso proporcionalmente para la demografía de la población que había en esa época, pues, pero ahora con armas nucleares No, y tenemos con que, fundamentalismos religiosos. no se pueden volver a repetir esas situaciones que ya vivió la humanidad, ¿cierto? Sí, Y relativamente recientes. y como dijo Obama, la democracia va a ganar, pero si peleamos por ella. Bueno, Juan, yo te agradezco mucho. Espero que lo hayan disfrutado. Yo disfruté mucho esta conversación. Te agradezco mucho Muchas la gracias, generosidad de estar aquí y Felipe. el tiempo. Un gusto. Un saludo. Saludos Gracias. para todos.